Ahí quedó la información nacional y por supuesto continuamos con más aquí en CIBSE Noticias. Más temprano le doy la más cordial bienvenida al neurólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Raimundo López Soto. Muy buenos días, doctor, qué gusto poder platicar con usted esta mañana de martes. ¿Qué tal, Livden? Buenos días, un gusto la invitación, agradezco al Instituto Mexicano del Seguro Social y a CIBSE de tener la oportunidad de platicar sobre este tema tan importante que es la enfermedad vascular cerebral en conmemoración del Día Mundial del Ictus. Justamente hoy vamos a hablar de una enfermedad que es importante, ya usted lo decía, la vascular cerebral, y justamente detectarla a tiempo para poder darle un tratamiento oportuno en el marco de la conmemoración que ya nos platicaba del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Es un gusto que nos acompañe para comenzar a aclarar el tema. ¿De qué se trata esta enfermedad? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cuáles son sus características? Sí, claro, esa es una pregunta muy común para nosotros, no solo en los medios de difusión, sino que naturalmente son de las preocupaciones que la gente tiene. Creo que es una enfermedad prevalente, al final todos tienen un tío, abuelo, un pariente que ha fallecido, complicado su vida por una embolia o derrame, que son los términos más frecuentemente coloquiales vinculados al término médico que es enfermedad vascular cerebral o, como en algunas referencias viene, ictus. Como tal, engloba un grupo de enfermedades que, como dije en coloquial, es embolia y derrame, y principalmente hace alusión a los trastornos del área del cerebro que ocluyen, dañan o rompen la circulación. Es decir, si tuviéramos que poner un ejemplo práctico, es como si el cerebro es parte de una casa, es problema de tuberías. Se rompan, se tapen o se desgasten, propiamente es el conjunto y el espectro de lo que llamamos en términos médicos enfermedad vascular cerebral. Ok, muy bien. Ya que nos aterriza la información, así es más fácil de entender para los ciudadanos de a pie, que no estamos especializados, digamos, en medicina. ¿Hay algún grupo poblacional en el que se detecte o se presente más este tipo de enfermedades? Sí, claro, esa es también una excelente pregunta. Naturalmente, como es parte de este ejemplo de la casa, las casas más viejas tienen problemas de tuberías. Bueno, en general, sabemos que hay factores de riesgo cardiovasculares. Como tal, esta enfermedad, a pesar de que su nombre lo dice, creo que es más fácil vincularla así. En fenómenos clínicos es idéntico al padecer un infarto del corazón, en conjunto se llaman enfermedades cardiovasculares. Claro que sí hay más gente que lo va a padecer, son los mismos factores que tuviéramos para cualquier enfermedad de este tipo, que cuáles son el sedentarismo, el tabaco, la edad, que ese por lo general es irreversible, no podemos no envejecer, y la diabetes, hipertensión, digamos que serían los más comunes. Hay grupos más pequeños de afectación por otras situaciones muy puntuales, pero la concientización realmente viene a la prevención de estos factores que sí son identificables, corregibles, salvo la edad. Pero en general esa es la idea. La población vulnerable es la población arriba de 60 años, con diabetes, hipertensión de larga evolución, con tabaquismo de larga evolución o con sedentarismo inclusive solo. Ahí tenemos los factores de riesgo y qué importante en este espacio tratamos de promover información para que esté enterado de qué se tratan este tipo de enfermedades como las cerebrovasculares, pero también es un espacio de prevención. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algunas recomendaciones que podemos seguir de manera preventiva desde nuestras edades más jóvenes para que cuando lleguemos a la edad irreversible podamos llegar de una manera más sana, más saludable para tratar de evitar la presencia de este tipo de enfermedades o padecimientos? Sí, totalmente de acuerdo, y creo que eso me generó así como un recuerdo chistoso. Es algo frecuente en la población joven que ellos se preocupan porque es el caso clásico para nosotros los médicos. A mi tía le dio la embolia y a mí me duele la cabeza, yo quiero que a mí no me dé una embolia. Bueno, al final, ¿qué es lo que sí debemos de saber y lo que nos ayudaría de diario? Uno, el cuerpo es un templo, hay que protegerlo, hay que mantenerlo estable desde inicio. No es válido decir, cuando ya me enfermé, lo voy a modificar. En cultura de prevención en general, yo creo que las medidas que siempre vemos en los spots publicitarios, que se escucha en todos lados, el hacer ejercicio, el dormir temprano, el tomar agua, el evitar vicios, por llamarlo así, sería una cultura preventiva muy general, que sería como el primer punto a dejar en claro para población en específico. Y dejando a un lado la población en general y pasando a unas poblaciones de riesgo, personas que viven con diabetes, personas que viven con hipertensión, personas que viven con tabaquismo, pues recordarles que estas cosas deben de ser modificadas, es decir, no está mal fumar, porque de hecho sí está malísimo, pero bueno, lo que está mal es no querer dejarlo, ¿ok? Eso es peor. Entonces, yo que creo que
la persona que vive con diabetes, la persona que vive con hipertensión, tener súper controladas sus enfermedades, y la persona que fuma, necesariamente pedir ayuda para dejarlo. No es fácil, pero dentro de estos grupos, pues es lo mismo. Si regresamos al grupo anterior, es como decir, no puedo hacer ejercicio porque no tengo tiempo. Yo creo que todos, si nos sabemos organizar, podemos modificar lo que estemos haciendo diferente en nuestras vidas que nos ponga en riesgo. Y esto aplica no solo para la enfermedad vascular cerebral, en sí las conductas preventivas en medicina siempre son esos, es invertir tiempo de nosotros para la salud. Hacer un cambio. La decisión está en nosotros, organizarnos, como bien decía, y querer también hacer un cambio positivo en nuestra salud. Doctor, hablamos de la producción, de la prevención, de las características de la enfermedad, pero digamos que pues ya es inminente. ¿Cómo poder detectar o saber si realmente estoy a punto de sufrir un accidente cerebrovascular, o a lo mejor y solamente estoy un poco paranoica y ya siento que cualquier dolor de cabeza es que me va a suceder algo malo? Bien, esto está totalmente estudiado. De hecho, se llaman escalas prehospitalarias. ¿Por qué tenemos esto? Porque en realidad sí es un motivo de preocupación. El captar esta enfermedad en sus primeras horas le otorga el beneficio al paciente, llegando en el sitio de atención de salud correcto, ser candidato a la oportunidad de un tratamiento que revierta el daño y la discapacidad que genera esta enfermedad. Entonces, dentro de estas escalas prehospitalarias, que es el nombre médico que reciben, tenemos en concientización de la población una que es muy práctica, le dicen el camaleón. La verdad es un acrónimo, yo creo que hay quien se lo aprenderá, hay quien no. La mayoría de los países con cultura de difusión en salud, creo que aquí también las guías de práctica clínica tenemos, pues se usan. Camaleón viene de cara caída, es decir, pérdida de la simetría de la cara. Mano interrumpida, que es que la mano o la fuerza en general, y lengua trabada, es camaleón. ¿Okay? Entonces son los principales signos que una persona en su debido momento, si los llega a presentar, nosotros tenemos que activar el sistema de emergencias. Esto como tal, la enfermedad vascular cerebral, independientemente de los grupos que acabo de mencionar, embolia o derrame, sí es algo que compromete la vida y la función a muy corto plazo, de modo que es de las pocas enfermedades en neurología que propiamente ameritan activar el sistema de emergencias, es decir, llamar al 911, pedir una ambulancia, que creo que es una de las costumbres más complicadas de la región. Tenemos que muy frecuentemente sí ubican el que, mira, se te cayó la cara, mueve tu mano, pero simplemente le dicen, masajéate y al rato se te va a quitar, o no, ¿sabes qué? De seguro son tus nervios. No, ahí sí, si fuera la actividad, hay que mantenerlo prevenido. Ok, muy bien. Eso es muy interesante. Todas estas características que debemos saber y los signos o los elementos que debemos notar también para que nosotros podamos estar alerta y en algún momento dado saber pedir ayuda. Y en ese sentido, ¿qué atenciones otorga el IMSS justamente con respecto a este tema del cuidado de las enfermedades cardiovasculares? Particularmente en el caso de enfermedad vascular cerebral o ictus, tenemos el programa el código ictus, el código para la atención oportuna. Es decir, si la persona logra activar este sistema que acabamos de comentar en la respuesta previa, se esperaría que dentro de la cadena correcta tengamos la oportunidad de realizar este procedimiento tan importante que se llama trombólisis. Fuera de eso, contamos con el resto de las medidas. Si la persona no logró atenderse de manera oportuna en este primer periodo, la hospitalización es necesaria, impetuosa, para corregir lo que ocasionó finalmente la enfermedad y sobre todo lo más importante, si la enfermedad ya pasó y no fue tan grave y se quedaron en su casa, también tienen que acudir porque hay que rehabilitar, que es uno de los errores más comunes. Hay gente que les da muy pequeño y se la pasan arrastrando pierna a mano o arrastran la lengua y propiamente eso no tiene que ser así. Entonces, inclusive en una cultura no preventiva sino rehabilitativa, yo creo que es muy importante que la población acuda sí o sí si sospecha que tiene la enfermedad. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. ¿Dónde la ciudadanía puede encontrar más información o el contacto para acercarse a las instalaciones del IMSS? Muchas gracias, Liber. Muchísimas gracias, qué gusto poder saludarle y por supuesto gracias como cada semana compartirnos información muy importante. Feliz martes. Igualmente. Pues ahí está, muchísimas gracias al doctor por haber estado con nosotros, hablarnos de este importante tema. Lo más importante siempre aquí que promovemos es la prevención. Vamos del otro lado del estudio, ya nos espera Alejandro Solís.